Es un placer contar de nuevo con los asistentes y con los invitados. Muchas gracias a todos por unas presentaciones tan interesantes. Ahora les voy a pedir a nuestros invitados que por favor enciendan la cámara y el vídeo. Ya saben que las presentaciones están a su disposición en nuestra página web y también en el canal de YouTube. Así que no duden en difundirlos entre colegas que puedan estar interesados. Están disponibles en inglés, pero también con interpretación simultánea en chino, en francés y en español. Después les enviaré los enlaces a través del chat. Vamos a entablar ahora una conversación para ampliar nuestro conocimiento acerca de este tema. Ya hemos recibido una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Les invito a todos los asistentes a que planteen sus dudas y de esa manera, pues podremos mantener un debate. Nosotros también tenemos algunas preguntas preparadas. En el último seminario web evaluamos de manera general en qué punto se encuentra la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en estos momentos. Hablamos de algunos proyectos pilotos, de dónde se están realizando estudios de investigación y bueno, pues quizás podamos hacer balance de nuevo al respecto. Como ha dicho Céline, hay un proyecto que se ha aplicado a gran escala comercialmente de tecnologías de bioenergía con almacenamiento y captura de carbono. Es una instalación de producción de etanol a través de maíz en el centro de Illinois, en Estados Unidos. Y hay alrededor de biorefinerías de etanol a través del maíz, unas 200 que están cerca. También hay ejemplos en instalaciones de transformación de residuos en energía, por ejemplo, en Noruega y en Suecia, pues hay varios proyectos en este sentido. Destacan estos países como pioneros en la materia. Y creo que cada vez va a haber más ejemplos de estas tecnologías que se apliquen en países como, por ejemplo, Estados Unidos o en Europa del Norte. En primer lugar, donde hay una cadena de suministro de biomasa bien gestionada, haya una infraestructura vigente de biomasa y de bioenergía y además tienen una capacidad de almacenamiento geológico importante. No sé si Asborn o Yuba quieren decir algo. Sí, gracias. Quisiera añadir algo a lo que ha dicho Daniel sobre el norte de Europa. No hay operaciones, digamos, a gran escala que funcionen plenamente, pero sí hay una serie de plantas que podrían estar funcionando a pleno rendimiento para 2025. Hay dos ejemplos, por ejemplo, Stockholm Exergy, que es productor de energía en Estocolmo. Ellos han puesto en marcha un proyecto piloto a través de biomasa para la producción de energía o combustible y su propósito es ampliar este proyecto e integrar completamente la cadena de suministro de biomasa para 2025. También se ha mencionado la incineración de residuos, es cierto, y también hay varios proyectos piloto al respecto, tanto en Suecia como en Noruega. Así que quizás esto pues suponga el siguiente paso. Con respecto a sectores e industrias, hay algunas industrias que requieren mucho uso de energía, como por ejemplo la celulosa o la del papel, que también están realizando estudios de viabilidad al respecto. Así que, bueno, quizás se vean avances en ese sentido, aunque probablemente más tarde que los otros dos sectores que ya hemos mencionado. Yuba, ¿quiere añadir algo? Bueno, lo único que puedo decir es que no hay ningún proyecto piloto u operación similar en África. Bueno, pues me ha leído la mente porque precisamente era lo que quería preguntar. Si hay algún tipo de investigación en el mundo en desarrollo y si no es el caso, ¿por qué no? No sé si Yuba quiere responder directamente. Bueno, es evidente que hay posibilidades de llevar a cabo al menos parte de la producción de materias primas
para avanzar en este sentido, pero hay que tener en cuenta muchos otros factores que se han puesto de manifiesto en las presentaciones, las dificultades constantes, por ejemplo, en términos de financiación, de competencia en África, cómo se puede intentar fomentar la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono cuando no hay soberanía alimentaria o seguridad alimentaria y cuando también los recursos hídricos plantean un problema. Daniel Osborne. Brevemente, me parece que lo fundamental, como ha mencionado Yuba, tiene que ver con el uso del suelo, porque si se quiere aplicar esta técnica a gran escala para poder marcar la diferencia en el clima, pues se necesita mucha tierra, es decir, cuánta biomasa y cuánta bioenergía se puede producir. Se puede empezar con residuos, por ejemplo, pero si se quiere utilizar algo más que residuos, hay que plantearse en qué medida se puede realizar de manera sostenible, puesto que hay competencia con otro tipo de recursos. Y esta competencia no va a hacer sino aumentar a lo largo del tiempo. Esto reducirá el potencial de producir biomasa, puesto que habrá otros usos de la tierra que sirvan a necesidades o que satisfagan necesidades humanas, y además hay que plantear cuestiones también en términos de diversidad biológica y ecosistemas. Desde luego, estoy de acuerdo. Y es precisamente el tema más candente en las deliberaciones que se mantienen al respecto en economías emergentes, sobre todo. Creo que ya hay una larga tradición de intentar comprender lo que la colaboración internacional en términos de proyectos de eliminación de dióxido de carbono puede lograr o qué formato tiene que adoptar. Por ejemplo, en el sector forestal ha habido mecanismos como el de REDD+, del que podemos extraer lecciones muy importantes acerca de cómo podemos gestionar u ordenar el suelo, cómo gestionar el uso de la tierra, teniendo en cuenta diferentes elementos socioeconómicos pertinentes. Me pregunto si contamos realmente, si podemos extraer lecciones adecuadas de REDD+, que era un proyecto que se aplicaba sobre todo en países en vías de desarrollo, y lecciones que podamos emplear a la hora de aplicar la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Tampoco tengo claro que comprendamos, que tengamos una idea clara de dónde o de cuáles son las áreas potenciales en el mundo en las que hay posibilidades para desarrollar esta técnica con una disponibilidad suficiente de tierra y de agua. ¿Puedo añadir algo, Celine? Sí, desde luego. Bueno, el programa REDD+ es algo que ya se ha puesto en marcha desde hace años y es un tema peliagudo. Es verdad que está bien que la atención que ha suscitado el programa REDD+, ha habido algunos estudios de investigación, pero es muy difícil ver cuál es la diferencia que marca y cuáles son las externalidades o los efectos secundarios no deseados. Quisiera señalar que se haga lo que se haga en el marco de proyectos RED o RED+, en cuanto a la producción de biomasa, hay que trabajar con los mercados, no en contra de los mercados, porque una de las cuestiones más complicadas con los proyectos de RED es que mientras siga siendo más rentable producir soja o carne de ternera, pues va a ser muy difícil realmente aplicar este mecanismo, sobre todo si se intenta imponer desde fuera y lograr buenos resultados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber vacíos, brechas. Por ejemplo, si se desplaza la producción o si se conservan los bosques, pues esa actividad de ganadería, de producción de soja, se va simplemente a desplazar a otro lugar. Con lo cual, para ser eficientes, no se puede trabajar en contra de los mercados, lamentablemente. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, es algo que ya se ha mencionado en las tres presentaciones.
Podemos analizar cuáles son los desafíos que plantea la ampliación de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en el contexto de los procesos de gobernanza y los mecanismos que se necesitan. ¿Quién quiere responder? A mí me parece que hay una dimensión crítica que aún no se ha abordado de manera directa y que es la equidad. Por supuesto, en muchos de los países más pobres hay disponible tierra que potencialmente se podría utilizar para la aplicación a gran escala de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Y en esos países, precisamente, es en los que se tiene que luchar contra la pobreza. Por eso, ¿realmente podemos utilizar esas tierras para la producción de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en vez de utilizarlas para garantizar la seguridad alimentaria o para aliviar la pobreza que sufren esas poblaciones? Creo que es algo que tenemos que plantearnos muy seriamente y que tiene que formar parte de cualquier conversación que se mantenga acerca de la gobernanza. ¿Puede intervenir, Celine? Sí, adelante. Estoy de acuerdo, Yuba. La dimensión de la equidad es fundamental. No solamente se trata de una cuestión de eficiencia, pero esto, de nuevo, me lleva al uso de la tierra, porque hay un uso del suelo local, nacional. Y, por ejemplo, la producción de soja, como he mencionado antes, tiene como consecuencia la deforestación, por ejemplo, así como la ganadería para la producción de carne. Pero bueno, así es como funcionan los mercados internacionales y lamentablemente no les preocupa excesivamente la equidad. Lo único que les preocupa es de dónde sacar dinero. Para poder ser eficiente, tal y como yo lo veo, se necesita que los gobiernos se posicionen y se necesitan políticas coordinadas a nivel internacional, porque de otro modo, como he apuntado antes, siempre se estará luchando en contra de los mercados y acabará llevándose el gato al agua aquello que sea más rentable. Es verdad que el uso de la tierra comporta consecuencias, puesto que el ordenamiento del territorio no necesariamente va a redundar en los intereses nacionales en África, en Brasil o en Indonesia. Así que se necesita actuación coordinada y intervenciones gubernamentales. Bueno, si me lo permiten, yo creo que no podemos aislar la bioenergía y el almacenamiento y captura de carbono de otras medidas relacionadas con el clima. Cualquier decisión que se tome no puede estar basado en el mercado, sino que se tiene que basar en el acuerdo que alcancen los distintos gobiernos, incorporando diferentes medidas responsables con respecto al clima, porque la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono no es la solución, sino una de las soluciones. Y es verdad que, bueno, pues los mercados tienen su forma de operar, pero los mercados tienen que operar en virtud de unas condiciones que marcan los gobiernos a nivel internacional. Sí, yo estoy de acuerdo, pero pensemos, por ejemplo, en el mercado de la soja o de la carne. Bueno, pues no es un sistema coordinado. Simplemente van a por el mejor postor. Y por eso, precisamente, es una lucha que tenemos que librar, es un desafío. Y lo que significa es que si aplicamos un enfoque demasiado restrictivo, pues no vamos a lograr nada. Necesitamos tener en cuenta todas estas dimensiones, interacciones, exportaciones, insumos, uso del suelo, y esto desde luego trasciende la mera producción de biomasa. Es decir, que es cómo se tienen que pergeñar las políticas climáticas en todo el mundo. Se tiene que tener en cuenta el clima, pero claro, no hay un mercado para el clima. Es un debate puramente político. Daniel, ¿quiere añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta?
No, yo creo que las respuestas han sido estupendas, así que pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos muchas que ya han formulado los asistentes. Gracias por su participación. Una pregunta para Daniel. ¿El potencial de eliminación de dióxido de carbono de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono disminuirá a lo largo del tiempo teniendo en cuenta la competencia del uso del suelo, los requisitos de forestación, el aumento del nivel del mar, etcétera? Ashburn. Bueno, creo que es algo que he mencionado antes. Sí, la tierra es un uso limitado. Y la producción de biomasa para la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono pues es un uso de la tierra, pero también hay que producir alimento, hay que cuidar los ecosistemas. Es decir, que la tierra se puede utilizar de formas distintas y claro que a lo largo del tiempo habrá menos entornos susceptibles de utilizarse para producir biomasa. Dicho eso, si eliminamos o desviamos la producción de otros fines, por ejemplo, en términos de residuos para la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, creo que eso plantea menos problemas, como ha dicho Daniel. Eso quiere decir, sin embargo, que reduciremos, por supuesto, el potencial de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ashburn. Los resultados que se derivan de modelos de evaluación integrada, como por ejemplo el modelo que utiliza el IPCC, que Yuba conoce de memoria, puesto que ha estado mucho tiempo trabajando en el grupo de trabajo 3 para el quinto informe de evaluación. En estos modelos se muestra un pico al que sigue un descenso del potencial de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Para finales de siglo y a lo largo del tiempo que abarcan, del plazo que abarcan estos modelos, pero cunde la incertidumbre acerca de cuál es el papel ideal que debe desempeñar la biomasa y en la eliminación de dióxido de carbono. Yo me planteo un mundo en el que intensificamos, por ejemplo, el uso de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono para después, digamos, reducir esa producción. Puede haber otras tecnologías que cada vez sean más rentables y más asequibles, como por ejemplo la captura de carbono directamente del aire. La captura de carbono directamente del aire a gran escala también plantea sus propias incertidumbres. Y si tenemos en cuenta la demanda de comida, de nutrición de la población, bueno, pues es verdad que plantea, digamos, un límite al potencial de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Ahora, si ese límite se va a alcanzar, ese límite máximo en 2030, 2040, 2050, 2100, pues la verdad es que no lo sé. Me parece que hay mucha especulación acerca de los supuestos que maneja el modelo de evaluación del IPCC, que realmente es muy complejo. Lo cierto es que no tenemos ni idea de la productividad de la tierra, que varía de una región a otra, y cómo va a evolucionar. Hay diferentes sistemas agroecológicos y diferentes sistemas agrícolas. Por consiguiente, es sumamente difícil saber si va a disminuir o aumentar este potencial si no tenemos una idea clara de la productividad de la tierra. Si, por ejemplo, pensamos en África, el sistema agrícola en la actualidad es un sistema expansivo, no intensivo. Es decir, que se puede aumentar la productividad de la tierra reduciendo la cantidad de tierra que se utiliza para este sector. Y por consiguiente, en este caso, ¿cómo se puede decir que va a disminuir de forma fehaciente cuando realmente se desconoce mucho cuál será la situación? Por eso no se pueden, digamos, ofrecer resultados coherentes. Bueno, pasamos a otra pregunta de Sofía. Pregunta: ¿hasta qué punto las tecnologías de emisiones negativas, entre las que se incluye la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, van a tener un efecto negativo en la necesaria reducción de emisiones a corto plazo?
Bueno, puedo responder si me lo permiten, puesto que es algo en lo que tengo una opinión muy definida. Llevo 10 años trabajando en la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y he asistido al desarrollo de esta tecnología que por momentos ha recibido mucha atención, ha sido completamente ignorada, etcétera. Pero la bioenergía y la eliminación de dióxido de carbono en su conjunto tiene un papel pequeño pero muy importante en el enfoque de mitigación frente al cambio climático. No me hago ilusiones, no pienso que la captura de dióxido de carbono vaya a ser barato o fácil de aplicar en la escala de miles de millones de toneladas por año que necesitamos para mitigar el cambio climático. Nadie piensa que vaya a ser una receta mágica para solventar el cambio climático, sobre todo si estudiamos la aplicación de los sistemas de bioenergía en el mundo, pues nos damos cuenta de que de fácil no tiene nada. Se puede también absorber dióxido de carbono de la atmósfera a través de la biomasa, pero utiliza el dióxido de carbono que se concentra naturalmente en el aire y puede, digamos, liberarse a la atmósfera fácilmente. En cualquier caso, el papel que le corresponde va a ser pequeño, pero muy significativo en la mitigación del cambio climático. En un contexto en el que sobrepasemos los límites de emisiones, en las próximas décadas vamos a tener que recurrir a esta técnica en nuestra respuesta climática. Ashburn o Yuba, ¿quieren añadir algo? No, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas, así que perfecto, pasamos a la siguiente. Esta pregunta es técnica, así que Dan, me parece que le toca responder. ¿Cómo se vincula la producción de H2 a la bioenergía y captura y almacenamiento de carbono? Bueno, el hidrógeno ofrece muchas oportunidades a la hora de poder extraer hidrógeno de la biomasa. No se hace normalmente a través de la electrólisis, que básicamente consiste en dividir agua utilizando una corriente eléctrica. Como se produce hidrógeno a través o a partir de la biomasa, es a través de la gasificación de biomasa, es decir, se calienta la biomasa en un entorno controlado para que pase de una forma sólida carbonatada a una forma carbonatada gaseosa. Y a partir de ahí se puede procesar, transformar el gas para producir no solamente hidrógeno, sino también dióxido de carbono que se puede secuestrar posteriormente. Es decir, que esa biomasa contiene hidrógeno y oxígeno, además de carbono, y cuando separamos el hidrógeno del dióxido de carbono, pues las posibilidades son muy interesantes. Se puede lograr una forma de energía que sea negativa en términos de emisiones, puesto que toda la biomasa es susceptible de secuestrarse geológicamente. En California, en los Estados Unidos, hay una demanda emergente y un interés creciente por el hidrógeno. Y además también hay una demanda creciente de gasificación de la biomasa para poder satisfacer precisamente la demanda de hidrógeno, que es muy denso en energía y que es un combustible sin carbono. Siguiente pregunta, de un antiguo compañero, Alexander, que ahora trabaja con la Alianza Francesa para el Agua. ¿Tenemos algún análisis retrospectivo acerca de las consecuencias de las tecnologías de emisiones negativas, de sus ventajas e inconvenientes en los recursos hídricos? Ashburn, en la presentación mencioné un estudio de Smith et al., en el que también participé. La demanda de recursos hídricos puede ser enorme si se aplica la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono a gran escala. Nosotros llevamos a cabo algunos ejercicios con modelos cuya meta era cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
Se trataba además de comprobar diferentes tecnologías de emisiones negativas, como por ejemplo la forestación. Los resultados que se alcanzaron bueno, pues es algo que se está examinando por parte de otros científicos y se da por sentado que se puede proceder a esta ampliación a gran escala y que no hay otro tipo de obstáculos. Por tanto, bueno, hay que estudiar estos resultados en la perspectiva adecuada. Teniendo estos supuestos en cuenta, se podría utilizar el 3% de los recursos hídricos mundiales. Parece que no es mucho, ¿verdad? Pero en realidad sí que lo es, porque el agua ya es escasa en muchas regiones, así que supone una proporción significativa de uso del agua si queremos aplicar la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono a gran escala. Bueno, esto es algo que ya tratamos en el seminario web anterior, pero algo que puede resultar útil para la gobernanza de esta técnica de cara al futuro. ¿Qué medidas para proteger la diversidad biológica y la seguridad alimentaria se pueden emprender? Yuba. Bueno, creo que ya conocemos la viabilidad técnica de esta técnica. Esto no plantea problemas. Y también conocemos cuáles son las instituciones que pueden lidiar con las consecuencias sociales y potenciales, por ejemplo, en cuanto al uso del agua. Ahora bien, hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua no es un motivo de preocupación a nivel mundial, es una cuestión muy local, porque si se aplica esta técnica en lugares donde se carece de agua, pues es un problema muy grave. Y no tenemos una idea clara de dónde se va a llevar a cabo esta técnica, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Por tanto, para poder realizar una evaluación adecuada de distintos efectos, necesitamos, para empezar, saber dónde se va a poner en marcha estas iniciativas. Claro que son viables en términos técnicos, se puede contribuir a los esfuerzos de mitigación, pero hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta antes de realizar una evaluación certera. Selim, ¿puedo responder algo más? Hay un elemento que me parece que no hemos debatido suficiente y que tiene que ver con este tema de los resultados que se pueden alcanzar gracias a la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Hay que tener en cuenta que tenemos una cadena de suministro muy larga. Hay que producir la biomasa, hay que posiblemente transportarla, convertirla en bioenergía a través de la combustión, capturar el dióxido de carbono, transportar el dióxido de carbono y almacenar, secuestrarlo. Es decir, que en todos los pasos, en todos los eslabones de esa cadena se pierde energía y se pierde dióxido de carbono. Por lo tanto, hay una pérdida de eficiencia a lo largo de toda la cadena en cada uno de los eslabonos. Para ilustrar, por ejemplo, en términos de captura de dióxido de carbono, si se utiliza la combustión de biomasa, solamente se puede capturar el 90%. El 10% restante se emite. Es decir, que hay pérdidas en términos de eficiencia. Por eso hay que pensar en términos de ciclo de vida a lo largo de toda la cadena. De nuevo, hemos de ser conscientes de que la eficiencia total de esta técnica depende de muchos factores, como ha dicho Yuba, de dónde se realiza, de dónde se produce la biomasa, de cuánto agua se utiliza, pero en cualquier caso hemos de tener presente que las pérdidas que entrañan la cadena reducen la eficiencia en cuanto a la producción de energía y a la captura o absorción de dióxido de carbono. Sí, y una cosa más. Lo que tiene que ver con comprender el contexto regional, sobre todo en cuanto al uso de la tierra y la oferta de biomasa,
es fundamental para poder comprender qué oportunidades reales existen a corto plazo en cuanto a la aplicación de estas tecnologías y también en cuanto al debate más amplio de gobernanza. Cuanto mayor sea la escala que se aplique, por ejemplo, con miles de millones de toneladas, pues los desafíos son distintos. Hay oportunidades a corto plazo con estos proyectos piloto que demuestran que se puede aplicar a nivel comercial. Y hay países en los que haya cadenas de suministro muy sólidas de biomasa, un sector agrícola adecuado o un sector de petróleo y de gas que permita el secuestro de carbono geológico, pues esos países ofrecen un modelo de qué formato puede adoptar esta técnica. Hay que garantizar que la fuente de biomasa sea sostenible, que la cadena de suministro se gobierne adecuadamente. Más allá de estos primeros proyectos, hay una acuciante necesidad de establecer un sistema de gobernanza adecuado con respecto al comercio internacional, por ejemplo, a las normas que hay que aplicar y que todavía no se han resuelto ni en cuanto a la sostenibilidad ni en cuanto al potencial de emisiones negativas de carbono. Hay una directiva sobre energía renovable en la Unión Europea que puede servir de ejemplo. Hay experiencias previas con biocombustibles también, con pellets, por ejemplo, que nos pueden ayudar a concebir o a imaginar cómo puede ser la aplicación de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Asbjørn mencionó esta larga cadena de suministro de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. ¿Cuáles son los elementos que reciben más atención para comprender el potencial o merecen más atención para comprender el potencial que tiene esta técnica? Bueno, a mí me parece que los primeros eslabones de la cadena, la producción de biomasa, la transformación de biomasa en bioenergía y el uso de esta bioenergía o biomasa para fines energéticos. Todo esto plantea muchos desafíos en términos de sostenibilidad, la aplicación a gran escala en determinadas regiones. Y todo esto determinará en última instancia hasta qué punto es eficaz la aplicación de esta técnica en términos generales. La parte del almacenamiento y captura de carbono también plantea desafíos, pero creo que tal y como yo lo veo, y ya saben que llevo trabajando en esto ya casi 20 años, en captura y almacenamiento de carbono. Esta parte de la cadena se conoce mejor, tenemos más experiencia y por tanto plantea menos retos la captura o el almacenamiento de dióxido de carbono. La aplicación a gran escala de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono implica una gran inversión por parte de los gobiernos. ¿Se va a implicar el sector privado? ¿Hasta qué punto puede implicarse o hasta qué punto puede apostar o no por la aplicación de estas tecnologías el sector privado? Bueno, al estar en California tenemos, la verdad, una perspectiva muy interesante. Hay muchas oportunidades que surgen aquí. Por ejemplo, estos proyectos piloto de aplicación a escala comercial que con un poco de suerte demostrará que es rentable. ¿Por qué? Pues porque hay unas políticas federales de apoyo en todo Estados Unidos. Que se aplican en todo Estados Unidos para pagar por la captura y secuestro de dióxido de carbono. Y además hay políticas en California que incentivan la producción de combustibles con bajo contenido de carbono, entre los que se incluye la biomasa. Confiamos en que en California ahora podamos poner en marcha un piloto acerca de plantas comerciales a gran escala que se sirvan de la gasificación de biomasa para producir combustible gaseoso líquido que se pueda transportar. Para ello necesitamos esas políticas que hacen que esta oportunidad pueda ser rentable frente, por ejemplo, a utilizar simplemente petróleo crudo de una refinería.
Los combustibles es un ámbito en el que se van a mover muchas cosas. Descarbonizar el sector del transporte y el sector industrial va a ser más difícil que descarbonizar el sector de la electricidad. Y a medida que se promulgan más políticas para descarbonizar el sector de la industria o el transporte, pues creo que la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono va a cobrar más protagonismo. Con respecto al papel que desempeñan los gobiernos, teniendo en cuenta la escala a la que necesitamos aplicar este tipo de técnicas, como ya se ha explicado antes, hay que trabajar con el sector privado, con los mercados, y hay que establecer políticas adecuadas en términos de incentivos para posibilitar que se aplique esta técnica a gran escala. ¿Puedo añadir algo? Sí, es verdad que el cuello de botella está en el valor que entraña aplicar la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. En estos momentos el valor es menor que el costo que implica aplicar esta técnica. Creo que ya hemos mostrado algunas cifras. Por eso es algo que tenemos que cambiar y no podemos simplemente esperar de brazos cruzados a que aumente el precio del carbono, porque no sabemos nunca hasta qué punto ese precio va a aumentar o con qué rapidez, ya sea a nivel nacional o internacional. Por eso, de forma más realista, como ha mencionado Dan, tenemos que establecer una norma. Por ejemplo, que si se produce electricidad o si se produce cemento o aluminio o lo que sea, con industrias que son muy contaminantes en términos de emisiones de CO2, y se establece una norma de bajas emisiones, pues se va a propiciar un desarrollo gradual en esa dirección, en la dirección adecuada. Si se hace así, va a haber una competencia, claro, con otros países en los que los controles no sean tan estrictos. Pero bueno, en Europa, por ejemplo, ya saben que se está hablando de un ajuste de carbono en frontera, es decir, establecer una tasa o un impuesto en importaciones, por ejemplo, de acero o de otros productos que se elaboren con unas normas más laxas en términos de contaminación, de forma que se opere en un terreno, digamos, más igualitario en cuanto a las condiciones de mercado en Europa. Otra cosa que me parece interesante es que si se puede inducir a que los consumidores o los usuarios paguen un poco más por productos con bajo contenido en carbono, incluso que con un contenido en carbono negativo, pues algunos cálculos, por ejemplo, establecen que se puede producir cemento que sea más neutral o que utilice la captura y almacenamiento de carbono, es decir, que contamine menos. Puede haber otras soluciones técnicas también para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero en cualquier caso, esto duplicaría el costo de producción. Por eso se plantea la cuestión, ¿se puede inducir a los consumidores a pagar más por unos productos más limpios, más respetuosos con el clima? El cemento, por ejemplo, se utiliza en todo tipo de infraestructuras, en puentes, en edificios. Así que cabe plantearse si los consumidores estarían dispuestos a pagar un poco más si logramos que esos productos se acerquen a la neutralidad en términos de emisiones, o incluso si tienen emisiones negativas. Yuba, un comentario final antes de concluir la actividad, puesto que hemos llegado al final de nuestro debate. Bueno, creo que todas las partes interesadas tienen que desempeñar un papel, no solamente el sector privado o el gobierno, las comunidades locales también tienen que tener algo que decir, puesto que están mucho más familiarizadas con el uso de la tierra, con los cambios en el ordenamiento del territorio, que, como ya se ha dicho, es un elemento fundamental a la hora de ver hasta qué punto se puede aplicar esta tecnología. Además, se tiene que estudiar uno de los sectores
en los que hay una situación mutuamente beneficiosa para que, bueno, aquellos ejemplos que demuestren ser eficaces, sirvan de ejemplo para la aplicación de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a los asistentes. Mañana habrá un seminario sobre la gobernanza de la inyección de aerosoles en la estratosfera. Si les interesa, pues tienen la información en nuestra página web. Muchísimas gracias. Adiós.